Quiero agradecer enormemente a todos los que enviaron sus preguntas, muchísimas acompañadas de un montón de emojis. ¿Qué son los primeros años? El silencio antes de la tormenta. Comenzó como suelen comenzar las crisis reales, con ausencia, sin anuncios, sin fotografías, simplemente con la silenciosa desaparición de su presencia. Un día, estaba allí radiante, bajo el suave flash de la cámara, su serenidad, un ancla en tiempos inciertos, y al siguiente ya no estaba. Compromisos aplazados, una visita benéfica, reprogramada, una declaración sobre descanso y privacidad, 3 palabras que lo decían todo y nada a la vez. Al principio, el público lo respetó. La princesa de Gales se había ganado esa consideración. Durante años, Catherine se había comportado con una serenidad casi sobrenatural, una serenidad aprendida, no por privilegios, sino por perseverancia. Sin embargo, a medida que las semanas se convirtieron en meses, el silencio empezó a sonar a estrategia. Y en la casa de Windsor, la estrategia siempre encierra una historia. Dentro del Palacio de Kensington, sus ayudantes trabajaban discretamente para mantener la coherencia del relato. La oficina de prensa publicó comunicados elaborados con precisión quirúrgica, pocas frases, un toque de tranquilidad sin una sola palabra de más. Pero quienes llevaban tiempo trabajando en el ámbito monárquico sabían que la brevedad no era tranquilidad, sino contención. Tras las puertas cerradas, el ambiente había cambiado. Los pasillos, antaño bulliciosos por una rutina controlada, ahora resonaban con la tensión de la incertidumbre. Los altos cargos se movían con cautela, hablando en voz baja, con la mirada fija en las puertas cerradas que ya no tenían autorización para abrir. La palabra pausa circulaba como una clave. Las reuniones se pospusieron. La correspondencia se retrasó, incluso el ritmo del calendario real, generalmente inquebrantable, comenzó a tambalearse. Fue en esos momentos de quietud cuando empezaron los rumores. No provenían de la prensa sensacionalista, sino del seno de la propia institución, del pequeño y leal círculo de personas que habían cimentado su vida en la discreción. Lo que susurraban no era escándalo ni traición, sino miedo. Miedo a que algo hubiera cambiado de una forma que ningún informe pudiera remediar. Una mañana, las puertas del palacio se abrieron brevemente para dejar salir una caravana de coches negros. No había fotógrafos ni se dio ningún aviso. Los vehículos se dirigieron hacia Windsor. Al anochecer, Internet estaba lleno de especulaciones. Algunos decían que era una visita privada, otros una reunión de emergencia. El palacio no se pronunció, y así el silencio se convirtió en una declaración en sí misma. En el castillo de Windsor, el rey recibía informes a diario. Su relación con Catherine siempre había sido discreta y afectuosa, menos formal que con los demás. Admiraba su disciplina, su gracia. Serena, su capacidad para soportar la presión sin inmutarse. Pero ahora sentía el peso de su ausencia. Durante décadas, la monarquía se había apoyado en mujeres que soportaban las cargas sin quejarse. Ahora, una de ellas ha desaparecido en el silencio. Mientras tanto, William soportaba el tipo de escrutinio que tanto había temido. No era el brillo de la fama, sino la incertidumbre. Su agenda seguía siendo pública, pero sus expresiones lo delataban. En los eventos sonreía con esfuerzo, con los ojos tensos por el cansancio. Cuando le preguntaban por su esposa, sus respuestas eran suaves y ensayadas. Está descansando, decía. Se está centrando en su recuperación. Recuperación de que nunca lo especificó. El público quería creerle, siempre lo había querido. Pero la fe tiene límites cuando se enfrenta a la ausencia. Fuera de los muros del palacio, los comentaristas llenaron el vacío con teorías.
Algunos hablaban de agotamiento, otros de tensión, otros más de algo tácito, pero terminal. Cada historia alimentaba a la siguiente, y pronto el mundo se vio atrapado entre la empatía y la intrusión. Cada detalle sin confirmar se convertía en titular. Cada fotografía de archivo en una reliquia profética. Y sin embargo, tras cada rumor se escondía una verdad más sencilla. Una familia atemorizada por el apetito insaciable del mundo. Con la llegada del verano, el tono había cambiado. Había menos novedades, menos garantías. Las páginas oficiales de Kensington en redes sociales quedaron en silencio. Su ritmo habitual se vio reemplazado por largos intervalos de inactividad. Cuando finalmente apareció un mensaje, una foto antigua, una cita sobre la esperanza, se sintió menos como un consuelo y más como un recuerdo. Dentro del palacio, el ambiente se tornó más tenso. El personal había comenzado a trabajar bajo una especie de toque de queda emocional. Acceso limitado, conversaciones limitadas, expresión limitada. La lealtad exigía silencio, pero el silencio había empezado a sentirse como complicidad. Una tarde, al caer la noche sobre Londres, una asistente, una de las personas de mayor confianza de Catalina, recorrió el pasillo vacío que conducía a su despacho privado. El escritorio permanecía intacto desde su último día de trabajo. Un cuaderno estaba abierto con la última línea subrayada en tinta azul. La serenidad bajo presión no es silencio, su fuerza se suaviza. La asistente lo cerró suavemente con los ojos irritados. Esa frase aparecería más tarde, palabra por palabra, en el comunicado oficial del palacio. Mientras tanto, en Windsor, el rey convocó una reunión familiar privada. Guillermo fue el primero en llegar con semblante serio pero sereno. La reunión fue breve, 10 minutos sin ayudantes ni notas. Al terminar, William salió solo al patio. Miró hacia la bandera, que ondeaba con la brisa del atardecer, y se quedó allí. Se quedó allí un largo rato, inmóvil. Cuando le preguntaron después qué había estado pensando, simplemente dijo que la bandera nunca se detiene ni siquiera cuando nosotros lo hacemos. El mundo siguió girando. Los turistas seguían congregándose entre las puertas de Buckingham. Los niños seguían saludando a los coches que pasaban con la esperanza de vislumbrar la silueta de algún miembro de la realeza. Pero tras el espectáculo cotidiano, una inquietud más profunda había echado raíces. Algo irreversible había ocurrido o estaba a punto de ocurrir. Cuando finalmente volvieron a ver a Catherine brevemente a través de la ventanilla de un coche que salía de una clínica privada, su rostro estaba sereno, pero más pálido que antes. La imagen era granulada, tomada desde lejos, pero fue suficiente. En cuestión de horas, la fotografía estaba por todas partes. Los comentaristas hablaban de fragilidad, de valentía, de un icono de silenciosa resistencia. Pero quienes la observaron con detenimiento vieron algo más, un agotamiento que las palabras no podían mitigar. Esa noche, el palacio emitió un breve y solemne comunicado. La princesa continúa recibiendo atención médica y agradece al público su inquebrantable amabilidad y comprensión durante este momento tan personal. Y sin embargo, en su sencillez, el comunicado decía la verdad. Algo se había roto, no públicamente, no políticamente, sino profundamente. En los salones y las redacciones, la misma frase empezó a circular. El palacio tendrá que pronunciarse pronto. Nadie sabía aún qué dirían, ni si la verdad, al llegar, traería consuelo o ruina. Pero todos sabían que el silencio, por muy refinado que sea, no puede durar para siempre, porque en el silencioso corazón de la monarquía, el silencio nunca es paz. Es solo la calma que precede a la tormenta. Susurros en los pasillos. En las semanas siguientes, el palacio parecía moverse con la inquietante calma de una casa que guarda un secreto. Para el público, nada había cambiado.
Las banderas ondeaban, las puertas se abrían y la rutina diaria continuaba con precisión milimétrica. Pero dentro de esos pasillos dorados, cada paso parecía resonar con más fuerza que antes. El personal que antes se movía con libertad, ahora hablaba en voz baja. Las reuniones, que debían ser rutinarias, se volvieron repentinamente confidenciales. Incluso, el ritmo habitual del servicio, el suave tintineo de la vajilla en el desayuno, el intercambio de notas matutinas, adquirieron un tono de vigilancia. Algo se estaba gestando, y todos lo presentían, aunque nadie se atrevía a decir qué era. Todo comenzó con una filtración, o quizás un rumor disfrazado de tal chi. Un veterano corresponsal del palacio informó que una reunión interna se había cancelado a última hora, alegando asuntos personales delicados relacionados con la princesa de Gales. El comunicado fue cauto, redactado con elegancia, pero su discreción solo agudizó el filo. A la mañana siguiente, la noticia ya se había difundido por todo el mundo. En Kensington, los asesores se reunieron en un silencio expectante. La directora de comunicación dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa de caoba pulida. «Mantenemos la postura», dijo con firmeza. «Si no hay comentarios, controlamos». La sala asintió, pero nadie parecía convencido. William permanecía sentado en silencio a la cabecera de la mesa. Su rostro mostraba la compostura de la costumbre, pero sus ojos delataban el cansancio de semanas sin descanso. Con el tiempo había aprendido que la monarquía era una prueba de resistencia, pero esto se sentía distinto. No se trataba de imagen ni de deber. Se trataba de un amor que se diseccionaba lentamente en público. Más tarde, esa noche, circuló un borrador de una posible declaración, unas pocas líneas que reconocían la preocupación pública y reafirmaban la privacidad de Catherine. Era la clásica artesanía palaciega neutral, distante, inexpugnable. William la leyó una vez y la dejó a un lado. «Es honesta», comentó un ayudante. «Es una frase vacía», respondió. El borrador nunca se envió. Mientras el palacio guardaba silencio, los periodistas comenzaron a notar un movimiento inusual en segundo plano. El personal con más antigüedad fue reasignado discretamente. Una secretaria de confianza renunció repentinamente. Los fotógrafos apostados cerca del palacio informaron de una menor afluencia de gente, como si el edificio mismo hubiera contraído la respiración. La verdad era más sencilla y dolorosa que cualquier especulación. Catherine estaba enferma, aunque la naturaleza de su estado se mantuvo en secreto entre un reducido grupo de familiares y médicos. Su retiro de la vida pública no había sido planeado. Había sido necesario. La presión por revelar algo, lo que fuera, se estaba volviendo insoportable. Pero la monarquía había aprendido dolorosamente que una vez que la verdad sale a la luz, no se puede controlar. En Windsor, el rey se enfrentó a su propio dilema. Había visto pasar crisis, pero esta le afectaba más profundamente. ¿Podría la monarquía sobrevivir al escándalo? Incluso podía sobrevivir a la desaprobación. Lo que le costaba soportar era la compasión, esa que transformaba la admiración en lástima. Merece su privacidad, dijo durante una reunión privada con sus asesores, pero el mundo no entiende de privacidad. Confunden el silencio con la culpabilidad. En un raro momento de frustración, añadió: «Les enseñamos a mirarnos. Ahora no podemos pedirles que aparten la mirada». Mientras tanto, en las habitaciones privadas de Kensington, el mundo de Catherine se había reducido considerablemente. Las estancias antes llenas de risas y personal ahora permanecían en silencio, salvo por los suaves pasos de una enfermera y la voz ocasional de sus hijos. Su recuperación era lenta, pero constante. Sin embargo, lo que más la afligía no era la enfermedad, sino saber que se había convertido en noticia. Cada titular
era un fantasma de su imagen pública. La princesa desaparecida. La lucha oculta de Catalina. El misterio de los muros del palacio. Había dedicado años a construir una vida de dignidad y discreción. Y ahora, ambas se usaban en su contra. Una tarde, pidió a un empleado los periódicos del día. Este dudó un instante y luego se los entregó. Leyó la primera página en silencio, la dobló cuidadosamente y dijo: «No son crueles». «¡Están asustados!». Esas palabras resonarían en la mente del personal durante meses. En Londres, la prensa comenzó a centrarse en una sola pregunta: ¿cuándo se pronunciará el palacio? Los rumores apuntaban a que un comunicado era inminente. Fuentes anónimas afirmaban tener información fidedigna. La BBC comenzó a preparar una cobertura especial para las noticias más importantes de la realeza. Al otro lado del Atlántico, los programas matutinos comenzaban con segmentos titulados La princesa en la sombra. Para la segunda semana de agosto, la oficina de prensa del palacio recibía cientos de consultas diarias. La mayoría quedaban sin respuesta. Los asesores lo describieron como intentar controlar un huracán con un pañuelo. Y entonces, una noche, comenzó un nuevo tipo de rumor. Un correo electrónico sin firma e imposible de rastrear apareció en la bandeja de entrada de 3 corresponsales de la Casa Real. Contenía un único párrafo que afirmaba que el palacio había estado preparando un comunicado médico, pero que lo había retrasado debido a un desacuerdo familiar. El mensaje era simple, devastador y lo suficientemente plausible como para desatar una tormenta. Al amanecer, las furgonetas de noticias estaban estacionadas a lo largo del perímetro de Kensington. Los periodistas hablaban con tono solemne sobre la creciente preocupación. Las puertas del palacio permanecían cerradas. Dentro, Guillermo estaba furioso. «¿Quién hizo esto?», preguntó, pero nadie tenía respuesta. La filtración no provenía de las fuentes habituales. Era demasiado precisa, demasiado íntima. Por primera vez, se dio cuenta de que incluso dentro de su propio círculo, la lealtad había empezado a resquebrajarse. Catherine, al oír la noticia, simplemente cerró los ojos. «Ha empezado», susurró. Esa misma noche, el rey llamó a su hijo. La llamada duró apenas 5 minutos. Al terminar, se convocó una reunión de emergencia para la mañana siguiente. Los asesores principales recibieron instrucciones de redactar un comunicado, no para apaciguar a la opinión pública, sino para proteger a la familia. Al amanecer, bajo un cielo cargado de lluvia, el director de comunicaciones llegó a Buckingham con un sobre sellado. El texto del interior había sido revisado 23 veces durante la noche. Cuando el rey lo leyó, asintió una vez y dijo: «Que se publique al mediodía». Nadie sabía con exactitud qué decía, pero todos comprendían su significado. El palacio por fin rompía su silencio, y la verdad que contenía lo cambiaría todo. El comunicado. El anuncio se produjo poco después del mediodía bajo la gris y silenciosa atmósfera londinense. Fue breve, apenas 3 párrafos, pero su silencio resonó en el mundo, como el tañido de una campana tras un cristal. Su Alteza Real, la princesa de Gales, comenzaba el comunicado recibiendo tratamiento médico continuo debido a una afección que no se había dado a conocer. La princesa está rodeada de su familia y sigue solicitando privacidad durante este periodo. El comunicado concluía, como suelen hacer las declaraciones reales, con un agradecimiento. La familia agradece al público su compasión y comprensión. Eso fue todo. Sin diagnóstico, sin plazos, sin promesa de regreso. Las palabras resonaron con la precisión de una sentencia definitiva. En las redacciones reinó un silencio colectivo antes de que estallara la tormenta. La televisión pasó instantáneamente de la cobertura habitual a las noticias de última hora.
Los presentadores cambiaron su tono de curiosidad a compasión. Aparecieron comentaristas en pantalla. Sus voces eran un susurro, como si hablaran en una catedral. Por primera vez, en meses, no hubo especulaciones, solo tristeza. Frente al Palacio de Kensington, la gente comenzó a congregarse. Al anochecer, las puertas estaban cubiertas de flores, tarjetas y pequeñas fotografías enmarcadas. El aire olía a lluvia y cera de vela. La multitud no permanecía indignada, sino en vigilia de esa que nace de un afecto impotente. A la luz de las velas, la imagen de Catalina sonriente, serena e intocable nos devolvía la mirada desde las portadas de los periódicos que descansaban a los pies de la gente. Dentro del palacio, la familia se sumió en el silencio. William había leído el comunicado a solas en su despacho antes de su publicación. Aunque lo había aprobado palabra por palabra, leerlo impreso le produjo una sensación distinta. Finalmente hubo un momento en que estuvo a punto de retirarlo, pero para entonces la oficina de prensa ya había enviado el documento a la agencia. Ya no estaba bajo su control. Se quedó sentado un buen rato, mirando fijamente la copia doblada que tenía en las manos. La tinta negra se corrió donde su pulgar presionó el papel. En Windsor, el rey siguió la transmisión desde su estudio. No dijo nada, pero quienes lo acompañaban notaron que permaneció inmóvil durante varios minutos después de que terminara la emisión. Había cultivado la compostura durante toda su vida, pero esa noche la fachada se resquebrajó. «Hizo todo bien», murmuró él en voz baja, y aún así, el mundo no la deja en paz. La reina le puso la mano en el hombro y susurró: «Nunca lo hace». En todo el país, las catedrales abrieron sus puertas para la oración silenciosa. Los escolares dejaron tarjetas hechas a mano, dibujos de coronas y corazones. Frente a la abadía de Westminster, un violinista tocó «Abide with me», hasta que el frío le entumeció los dedos. No fue un luto nacional, pero se sintió como tal. Catherine había sido la personificación de la calma en medio del caos. Su ausencia dejó al público buscando algo sólido en qué creer. Los medios, por una vez, actuaron con delicadeza. Los tabloides, conocidos por su crueldad, publicaron retrospectivas suaves. «Una princesa de la nación en las sombras», rezaba un titular. Otro simplemente dijo «Kate con cariño». Sin embargo, dentro del palacio, la dulzura no pudo ocultar la realidad. Los asesores debatieron si revelar más información, especificar una condición u ofrecer garantías. William se negó. «Si les contamos todo», dijo, «seguirán pidiendo más». Tenía razón. El misterio alimenta la simpatía con la misma facilidad que la intrusión. Durante días, el palacio se mantuvo firme, sin más comentarios. Pero el silencio, aunque estratégico, profundizó el dolor. Cada aparición pública de William ahora tenía un peso insoportable. Días después, en un evento benéfico, subió al escenario con la serenidad del deber, pero con la mirada de un hombre desatado. Habló brevemente, agradeciendo a la organización su labor, y luego hizo una pausa a mitad de la frase. Por primera vez mencionó su nombre. Catherine estaría aquí. Si pudiera, dijo con la voz temblorosa, casi imperceptiblemente. Ella envía su amor y su gratitud. La habitación quedó en silencio. Las cámaras captaron cada respiración. Ese video se repetía sin cesar en las pantallas de televisión, analizado por labios que jamás comprenderían el significado de pronunciar esas palabras en público. El palacio lo felicitó en silencio. El público lloró, pero en privado. El peso se hizo más grande. Cada carta de condolencia que llegaba por correo le recordaba a William el amor que el mundo sentía por su esposa y lo poco que ese amor podía ayudarla ahora. Windsor
Pasaba más tiempo, con frecuencia, a veces solo a veces con los niños. Allí, lejos del ruido, podía respirar. Pero incluso Windsor había cambiado. El silencio ya no le reconfortaba. Lo acusó. Preguntó qué más se podría haber hecho, y él no tuvo respuesta. Catherine, mientras tanto, permanecía invisible. Quienes la conocían bien la describían como pacífica, pero reservada. Su fortaleza se centraba en su interior. Evitaba por completo las noticias, pero no podía escapar del ruido del mundo exterior. A través de las ventanas abiertas, podía oír el leve murmullo de la multitud congregada más allá de las puertas del palacio. Una tarde, le preguntó a una enfermera: ¿Todavía vienen? La enfermera asintió. Catalina sonrió levemente y dijo: Entonces no lo olvidaré. Esa misma noche, un alto asesor de la Casa Real propuso emitir un segundo comunicado para tranquilizar al público sobre la mejoría de la princesa. Guillermo volvió a negarse. La Esperanza dijo: No se puede gestionar con titulares. En cambio, el palacio no hizo nada. Pasaron los días. Los medios de comunicación se centraron en otras noticias. La multitud se dispersó. Las flores se marchitaron con el frío otoñal. Pero la atmósfera de pérdida permaneció silenciosa y persistente. En Windsor, el rey convocó una última reunión sobre el tema de la transparencia pública. Era el tipo de debate que la monarquía había ensayado durante generaciones, sopesando la empatía frente al control, la verdad frente a la resistencia. El rey escuchó a sus asesores mientras hablaba con la mirada fija en la ventana. Finalmente dijo: Hemos construido esta casa por deber y en silencio. Pero a veces el silencio se convierte en crueldad. Esas palabras jamás aparecerían en ninguna transcripción. Sin embargo, marcaron el momento en que la Casa Real comenzó a cambiar no en sus políticas, sino en su espíritu. Más tarde, esa noche, William estaba de pie frente a la puerta de la habitación de los niños, escuchando la risa de sus hijos. Era el primer sonido del día que no le causaba dolor. Cerró los ojos y se dejó envolver por la sensación. En algún lugar, de otra ala Catherine, descansaba su mundo reducido a susurros y la tenue luz de una lámpara. Y por primera vez en meses, la tormenta exterior pareció amainar. Sin embargo, todos, en el palacio, sabían que esto no era el final. Era solo el comienzo de otro ajuste de cuentas. Uno, donde el silencio ya no podría proteger lo que una vez preservó. Por primera vez en años, el palacio había hablado, y ahora tendría que vivir con el eco. Una familia asediada. Las semanas siguientes convirtieron a la familia real en símbolo y espectáculo. Fuera de las puertas del palacio, el silencio dio paso a una vigilancia constante. Cámaras, listas periodistas, apostados cualquier movimiento de las cortinas, interpretado como noticia. En el interior, la familia existía fragmentada, cada miembro lidiando con el caos en soledad. La monarquía había superado crisis anteriores, escándalos, abdicaciones, divorcios. Pero esto se sentía diferente. No se trataba de reputación, sino de supervivencia. William se levantaba temprano cada día, pero el sueño ya no le traía descanso. Sus mañanas comenzaban con reuniones informativas, actualizaciones sobre la cobertura mediática, resúmenes del sentir popular e informes sobre la salud de Catherine, redactados con sumo cuidado para decirlo todo y nada a la vez. Cada palabra que aprobaba tenía un peso trascendental. Demasiada transparencia propiciaba la intromisión, muy poca la sospecha. Era un equilibrio que no podía mantenerse eternamente. Se reunía con ayudantes del palacio en habitaciones de ambiente tenso. La narrativa está cambiando, comentó uno de ellos en voz baja. Creen que ocultas algo. La respuesta de William fue mesurada, pero apretó la mandíbula. Déjalos pensar. La recuperación de mi esposa no es un espectáculo público. Sin embargo, incluso mientras hablaba, sabía la verdad. En esta vida, cada silencio habla más que las palabras. Mientras tanto,
El rey se enfrentaba a su propia realidad. La simpatía pública por Catalina había reavivado viejos debates sobre la transparencia, la tradición y el papel de la monarquía en la era moderna. Algunos de su círculo le instaban a actuar, a recordar al mundo la unidad, a demostrar que la corona aún se preocupaba. Pero otros advirtieron en contra, insistiendo en que el sentimentalismo no tenía cabida en la política. Una noche, en la quietud del estudio privado de Windsor, el rey le confió a la reina: «No es el público lo que me asusta, es que ya no sabemos a quién intentamos proteger, a la familia o a la institución». La ausencia de Catalina se sentía como una sombra en cada pasillo. Los fotógrafos del palacio habían retirado sus retratos de la sala de prensa para evitar especulaciones indeseadas. Aún así, su presencia era omnipresente. En los pasillos se percibía un tenue aroma a rosas de su perfume favorito y se escuchaba el suave murmullo de sus discursos benéficos grabados para levantar el ánimo. El personal bajaba la voz al pronunciar su nombre. Algunos decían que estaba mejorando. Otros temían que la verdad fuera mucho más grave. Solo unos pocos lo sabían con certeza y no hablaban con nadie. Entonces se produjo la filtración. Una foto granulada borrosa, tomada desde lejos, apareció en Internet. La imagen mostraba a Catalina sentada cerca de una ventana, con el rostro ligeramente girado para evitar la luz. Aunque la imagen era borrosa, el efecto fue inmediato. Los medios de comunicación se inundaron de análisis. ¿Estaba más delgada? ¿Se estaba recuperando? ¿Era siquiera ella? El palacio no hizo declaraciones. William, al ver la foto, guardó silencio durante varios segundos. Luego la arrancó por la mitad. Dijo fríamente: «Así es como luce la compasión cuando tiene hambre». Pero el daño ya estaba hecho. La imagen reavivó el frenesí. Los mismos presentadores que habían hablado de empatía ahora diseccionaban su silencio con precisión quirúrgica. Internet se convirtió en un espejo de histeria, mitad plegarias, mitad teorías conspirativas. Catherine, otrora, la niña mimada de la nación, se había convertido en su misterio. En el seno de la familia, la tensión comenzó a aflorar tras la fachada de formalidad. Las conversaciones de Guillermo con su padre se volvieron tensas. «No podemos seguir esperando», insistió el rey. «La gente necesita tranquilidad. Necesita la verdad», respondió William, con voz suave pero firme. «Y la verdad no se puede programar». Incluso los niños empezaron a sentir la presión. George, ya lo suficientemente mayor como para percibir la inquietud, preguntó una mañana por qué siempre había gente de pie frente a sus puertas. William dudó un instante y luego dijo en voz baja: «Porque se preocupan por tu madre». George miró por la ventana a la multitud que se congregaba abajo y susurró: «Parece que no les importa». En el palacio, el personal trabajaba casi en silencio. Los cortesanos hablaban de contención, el equipo de comunicación de disciplina narrativa. Pero esas eran palabras de otra época. El mundo exterior ya no obedecía a los ritmos de la discreción real. En la era de la exposición constante, el silencio era una provocación. Una semana después, apareció una segunda fotografía, esta vez oficial, difundida por el palacio. Mostraba a Catalina paseando por los jardines con la luz de la mañana iluminando suavemente su rostro. Su expresión era serena, pero sus ojos tranquilos, reflexivos, distantes, revelaban una historia que las palabras no podían contar. La imagen que pretendía tranquilizar, en cambio, profundizó el dolor. El pie de foto decía simplemente: «La princesa agradece a todos su amabilidad y oraciones». El mundo se detuvo. Por un breve instante, el bullicio se atenuó, pero dentro de la familia, la fotografía marcó un punto de inflexión. Fue a la vez una declaración y una despedida, una señal de que Catherine había optado por retirarse definitivamente de la vida que una vez la había definido. Esa noche, mientras
la declaración se difundía por los medios. William estaba junto a la ventana de su residencia privada. Las luces de Londres centelleaban tras los árboles distantes y frías. Pensó en todos los años bajo la lupa, las apariencias, las sonrisas, la meticulosa coreografía de la perfección. Y ahora, bajo todo eso, la simple e insoportable verdad, el amor y el deber, no siempre podían coexistir. El rey lo llamó esa noche. Su conversación fue larga, con más pausas que palabras. Esta familia ha sufrido mucho, dijo finalmente el rey, pero cada generación se enfrenta a su hora de rendir cuentas. Lo nuestro, al parecer, es aprender cuándo dejar ir. William escuchó y luego respondió en voz baja. Si dejar ir significa perderla, entonces no quiero saber nada de eso. Afuera la lluvia comenzó a caer un ritmo constante e implacable contra las ventanas del palacio. En los oscuros pasillos, los retratos de generaciones pasadas observaban en silencio sus ojos pintados, reflejando un legado forjado en la resistencia. Sin embargo, incluso la resistencia sabía. William tenía sus límites. Y así, la monarquía se encontraba una vez más al borde de la incertidumbre, atada por el amor, cargada con el peso de la historia y observada por un mundo que exigía respuestas a las que no tenía derecho. La tormenta no había comenzado con un escándalo, sino con la verdad. Y la verdad, una vez dicha, jamás podría ser contenida. El anuncio se hizo sin aspavientos. Publicado en la página web del palacio a las 7 de la tarde, cuando la luz de Londres se atenúa, e incluso la ciudad parece susurrar. No había escudo estampado en el papel, ni discurso televisado, ni ensayo de líneas medidas para la posteridad. Solo 3 párrafos sencillos precisos, como la puntada de un cirujano. La primera medida reconoció lo que la nación ya temía. La princesa de Gales llevaba tiempo sometiéndose a un tratamiento prolongado por una afección grave, y su recuperación sería más lenta de lo que se había hecho creer al público. La segunda nombró lo que nunca se había dicho. La decisión de retirarse de la vida pública había sido suya no como una retirada, sino como un necesario acto de preservación. La tercera agradeció al país su paciencia y finalmente pidió espacio con firmeza. Era una verdad que no busca aplausos. Buscaba que Taes. En las redacciones de todo el mundo, la reacción no fue de frenesí, sino de silencio. Los presentadores bajaron la voz. Los comentaristas, que se habían dedicado a la especulación, pasaron casi con gratitud a la empatía. La historia que había crecido hasta convertirse en un trueno se calmó hasta convertirse en lluvia. A las afueras de Kensington, la multitud regresó no para protestar, sino en peregrinación. Velas, dibujos infantiles, notas manuscritas, dobladas, con cuidado, como si fueran hojas frágiles. El peso de la atención de la nación a menudo había sido una exigencia. Dentro, William releyó la declaración a la tenue luz de su estudio. Había luchado contra su franqueza durante semanas, pero finalmente aceptó que la claridad costaría menos que el rumor. El borrador final había sido de Catherine, cada coma elegida con toda intención. Ella había insistido en la frase más importante: elijo ser madre y esposa, ante todo mientras me recupero. Una frase que sonaba sencilla y se sentía revolucionaria dentro de un marco que durante mucho tiempo había enseñado a resistir sin confesarse. Cerró el portátil, apoyó las manos sobre el escritorio y permaneció allí un rato, absorbiendo la valentía sin adornos de una mujer que había aprendido que el silencio puede proteger o borrar. El rey llamó menos de 5 minutos después. No hubo cortesías. Tenía razón, dijo.
La voz se alineó con su centro. Era necesario. William dejó que las palabras calaran hondo. «Dolerá», dijo. «Sí», respondió el rey. «Pero el dolor que se nombra puede llevarse consigo». Por un instante, ninguno habló. Su silencio no era acuerdo, sino parentesco. Dos hombres que habían descubierto que la corona no solo es de metal, sino que también pesa. Esa noche, el palacio publicó una sola fotografía. Catalina aparecía en un jardín al amanecer, con las manos ligeramente entrelazadas. El mundo, a su alrededor, se bañó con la primera luz tenue. No era una pose, era una composición, lo cual es diferente. No miraba a la cámara, sino más allá, como si buscara compañía en algo que el objetivo no podía captar. Al fondo, una cometa infantil colgaba de una rama olvidada tras una tarde que se había alargado hasta casi la hora de dormir. El pie de foto era una sola frase: gratitud siempre. La imagen logró lo que las declaraciones no pudieron, cambió el tono. Los periodistas dejaron de especular y empezaron a recordar. Salieron a la luz videos de sus visitas a hospitales sin cámaras, de las organizaciones benéficas a las que había ayudado antes de tener cargos oficiales, de momentos de tranquilidad en residencias de ancianos donde se arrodillaba para que sus ojos se encontraran con los de la persona con la que hablaba. No era una narrativa alternativa. Era la verdadera a la que por fin se le permitía respirar. A la mañana siguiente, William se dirigió a un pequeño centro comunitario en la región de Midlands, cumpliendo así un compromiso que casi había cancelado. La prensa esperaba un discurso, pero él optó por una conversación. Hay épocas, dijo con dulzura, en las que el deber consiste en estar de pie en un estrado. Y hay épocas en las que el deber consiste en tomar la mano de una persona durante el tiempo que sea necesario. Mi familia se encuentra en la segunda época. No lloró, no tembló. Habló como un hombre que había aprendido la geometría del dolor, cómo sobrellevarlo sin dejar que definiera la forma de todo lo demás. De vuelta en Londres, el equipo de comunicación del palacio hizo algo inusual. Dejaron de intentar controlar el clima, sin informes previos, sin fuentes cercanas. Por una vez, se dejó que el teléfono sonara sin ser contestado. No había estrategia, no la que alimenta los rumores, sino la que dice: ya les hemos contado todo lo que podíamos. Lo demás, les toca vivirlo a quienes les toque. Sin embargo, las instituciones no cambian de la noche a la mañana. En Windsor se celebraron reuniones sobre visibilidad sostenible y cambios en los compromisos. Los asesores elaboraron cronogramas y planes de contingencia con el fervor de quienes sentían que el control se les escapaba de las manos y confundían los calendarios con anclas. El rey escuchó, dio las gracias y finalmente dijo en voz baja pero con firmeza: ya ha dado suficiente. Con eso, la planificación dejó de ser ruidosa y empezó a tener sentido. En casa, los niños se adaptaron con la flexibilidad propia de la infancia. El desayuno volvió a su bullicio habitual. Cucharas de cereales, zapatos perdidos, una corona de papel torcida, teñida de un amarillo intenso. Había viajes al colegio, sin fotógrafos, puertas traseras usadas como puertas principales, tardes definidas no por recepciones, sino por álgebra y cuentos de hadas leídos en voz alta, hasta que la voz del lector se quedaba ronca. En aquella pequeña república, la monarquía no tenía jurisdicción. El amor, sí. Una tarde, Catalina pidió su cuaderno. En la primera página, escribió la frase que una asistente había encontrado una vez en su escritorio: la serenidad ante la adversidad no es silencio, es fortaleza convertida en delicadeza. Debajo añadió algo nuevo: la fuerza que se suaviza también tiene derecho a descansar. Luego cerró la tapa y sonrió, porque plasmarlo en papel
lo había hecho más cierto que todos los discursos que jamás había pronunciado. El público también se adaptó. Las colas en las puertas se redujeron a un goteo constante. Los visitantes dejaban flores con menos frecuencia y cartas con más. Palabras que se podían guardar y guardar. Una enfermera de Leeds escribió sobre su decisión de tomarse 3 meses de baja para recuperarse del trabajo que casi la había dejado hecha polvo. Un viudo de Kent envió una foto de su difunta esposa. La fecha, en el reverso, estaba escrita con pulcra tinta azul. Ella me enseñó que dar un paso atrás es una forma de amor. Los escolares enviaban coronas de origami con puntas irregulares y mensajes en su interior. Que te mejores, princesa. Algunos dibujaron cometas. Hubo tropiezos. Un tabloide intentó reavivar la búsqueda con un titular sobre la verdad oculta tras la verdad. El resultado fue un fracaso estrepitoso. El interés había cambiado. Se había permitido que la gente volviera a quererla como a un ser humano. No querían que se les revocara ese permiso. Hacia finales de otoño, William grabó un breve mensaje para una organización benéfica muy querida por Catherine. Se sentó en una silla sencilla contra una pared lisa, sin banderas, sin retratos. Gracias por la compasión que han demostrado, dijo. Nos ha pasado desapercibida. La compasión no es una pose, es una práctica. La sentimos aquí cada día. Hizo una pausa y añadió la única promesa que podía cumplir. Cuando haya más que decir, lo diremos. Hasta entonces, nos dedicamos a las pequeñas cosas importantes que él no definió. Todos lo sabían. Dormir, la sopa, la medicina. La risa que volvía poco a poco, como la marea. Y entonces, como si respondiera a nuestra pregunta, la vida comenzó su silencioso regreso. No a los escenarios, ni a los desfiles, sino a lo cotidiano. A lo sagrado, las manos en la tierra. Un libro abierto en el reposabrazos, un niño derramando una taza y riendo por el charco que había provocado. Habría una misa de Navidad, vista desde casa, un año nuevo, que comenzaría sin propósitos, y una primavera en la que los narcisos florecerían puntualmente, aunque nada más lo hiciera. La recuperación, había dicho la doctora con delicadeza, no es una línea recta. Es un patrón. Ella lo trazó con paciencia. El cambio que experimentó la monarquía fue más sutil y duradero. La institución aprendió que la transparencia no tenía por qué ser un espectáculo, que la historia de una familia podía contarse sin sacrificar a sus integrantes. Aprendió a dejar algunas preguntas sin respuesta, porque pertenecían al ámbito privado del matrimonio y de la maternidad. En esa sobriedad, curiosamente, la corona parecía más auténtica, menos de mármol, más viva. En una tarde clara, meses después de la declaración, Guillermo y Catalina estaban en el jardín, mientras los niños perseguían una cometa que por fin habían logrado que volviera a volar. El aire era fresco. El cielo guardaba los últimos rayos dorados del día. ¿Lo echas de menos?, preguntó, refiriéndose no al foco, sino al ritmo. A veces, dijo ella, pero no echo de menos confundirme con él. La cometa se elevó, descendió, volvió a elevarse, renunciando a la grandiosidad en favor del movimiento. Observaron hasta que la penumbra les impidió ver con claridad. Dentro, sobre la repisa de la chimenea, la única fotografía que el palacio había compartido captó la luz de la lámpara y la devolvió suavemente. La nota que había al lado, una entre miles, decía: «Tómate el tiempo que necesites. Estaremos aquí cuando vuelvas. Y si no vuelves, estaremos aquí igualmente». La verdad no había destrozado la casa. Había abierto una ventana. El aire que entró era fresco, vigorizante y real. En ese borrador, una familia aprendió a estar más unida, y un país recordó cómo amar sin exigir ser testigo de cada suspiro. El palacio no cerró sus puertas,
Simplemente se alejó un poco del límite de su propia representación. Y en la quietud cotidiana que siguió la corona tan pesada durante tanto tiempo, se sintió por un instante menos como una carga y más como algo que uno podía dejar y volver a levantar cuando estuviera listo. El mundo por fin conoció la verdad y todo cambió. Tras los muros del palacio, la valentía de una mujer redefinió lo que significa servir, amar y sanar. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y quédate con nosotros mientras continuamos desvelando los capítulos desconocidos de la familia real, donde el silencio habla, la verdad se paga cara y la humanidad por fin encuentra su voz bajo la corona.